Hola a todos y a todas, mi nombre es Gaspar Aita y les doy la bienvenida a este inicio del módulo 2 que denominamos Reflexiones y Proyectos que interpelen los formatos escolares. Antes que nada, quiero agradecer a todas las profesoras y los profesores que se reportaron en los foros en las semanas anteriores, desde las distintas localidades, desde nuestra provincia, con saludos, con fotos, con expectativas que fuimos sacando y fuimos armando en los diferentes encuentros y que vamos a tratar de que formen parte también de estas instancias. En este primer encuentro del módulo contamos con la presencia de Cecilia Dixio, a quien ya disfrutaron en el transcurso del primer módulo. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? Un verdadero gusto compartir este espacio con vos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación, Gaspar, de compartir esta clase. Como ya venimos haciendo en el primer módulo, tenemos la posibilidad de estos encuentros de pareja pedagógica para compartir no solo lo que pensamos, creemos, etcétera, sino también poder mejorar nuestras propias visiones y argumentos. Y estas clases compartidas me ayudan muchísimo para eso. Así que muchas gracias por estar acá y quiero también agradecerle a Silvia, Rosy, que está colaborando como siempre con la cuestión de sostener la tecnología, las comunicaciones, que podamos armar estas clases y en la plataforma con la que ustedes se encuentran a menudo, con los mensajes, recordatorios, etcétera, que ella a diario está realizando. Así que cuando quieras, Gaspi, empezamos. Bien, en esta oportunidad, tal como figura en el programa de la actualización, vamos a estar dialogando, pensando en torno a las categorías de cultura escolar y formato escolar, y en una especie de pasaje, de pliegue, vamos a intentar aproximarnos de a poco a propuestas de abordajes alternativos desde la noción de campo pedagógico. Ceci, y querés contarnos cómo y desde qué punto de tu módulo nos vamos a articular. Sí, estamos pensando, como decía Gaspar, en el formato escolar, ¿sí? Cuando pensamos en el formato escolar, tenemos que tener en cuenta que el formato escolar está incorporando, digamos, otras categorías. La categoría de cultura escolar, de gramática escolar y de régimen académico. Si te parece, hoy podemos avanzar fundamentalmente con todo aquello que tiene que ver específicamente con la cultura escolar y podríamos decir la gramática en función del formato. Sabemos que la cultura escolar es el aspecto más visible, ¿sí?, de este formato que hoy tenemos en las escuelas. Serían las pautas de socialización, pautas de comportamiento, aquello que nos indica cómo debemos comportarnos, qué es lo que debemos hacer y qué se espera de nosotros, ya sea como docentes, pero también como estudiantes, ¿sí? La cultura escolar también le indica al estudiante cómo comportarse. Esto viene desde los inicios del sistema educativo. Muchas de estas pautas todavía se mantienen, ¿sí? Algunas se han ido transformando, pero muchas de ellas todavía se mantienen. Por ejemplo, dentro de la cultura escolar encontramos también aquello que llamamos el currículum oculto, ¿sí? Muchas de las cosas del currículum oculto
forman parte de esa cultura escolar. Como por ejemplo, algunas cuestiones que a veces aparecen en las escuelas. En esta escuela los chicos no repiten. O en esta escuela hay muchos chicos que repiten. Cuando planteamos estas cuestiones es porque ya estamos otorgándole a la escuela y a su propia cultura un modo de ser pensada. Cuando nos incorporamos a esa escuela como docentes, rápidamente aprendemos eso, entre comillas, sin saber cómo lo aprendemos y cómo a su vez lo reproducimos. A su vez, la gramática serían las reglas tácitas, ¿sí?, que orientan esos comportamientos que aparecen como cultura escolar. De ahí que el formato articula la gramática con sus reglas, la cultura con aquello más visible, digamos, de esas reglas, y el régimen académico, que ese lo vamos a dejar para profundizar en el módulo 3, ¿sí? Cuando, que es el módulo que va a trabajar Lucas. Bien, y bueno, dale. Comenzamos entonces con estas nociones de cultura y formato escolar, de las que por suerte se viene escribiendo y publicando mucho últimamente en las redes con autoras y autores de trayectoria y experiencia, sobre todo lo que tiene que ver con los formatos y la noción esta que vos mencionabas, Ceci, de gramática escolar, que abordan Terigi e Inés Dussel, con producciones realmente interesantes. Y eso está muy bien porque quiere decir que se han tomado estas categorías como líneas válidas de revisión y de transformación, ¿no?, necesarias. Como les conté en la presentación, la elección de estas nociones para articularlas con la de campo pedagógico es arbitraria. Quiere decir, podríamos haber arrancado de otra manera, pero me interesó hacerlo desde la cultura escolar, ya que es una categoría que fue cobrando peso para las reflexiones sobre nuestra práctica, aunque la noción misma de cultura no nace y no surge dentro del campo de la educación, ¿no?, la educación en sí. De cualquier manera, tal como propone la antropóloga mexicana Elsie Rockwell, la cultura es constitutiva de los procesos educativos que se dan en las escuelas. Y sin intención de meterme ahora en un terreno histórico, se puede decir que al considerarse paulatinamente la universalización de la educación en sus diferentes niveles, se planteó como posicionamiento ideológico y como una decisión de política educativa, se planteó, decía, como una función de importancia para las escuelas, la de ser transmisoras de una cultura, que se consideraría como la única legítima para todas y todos, y también indispensable para la inclusión en la vida social, donde de esta manera la escuela pasa a ser la encargada de homogeneizar las diferencias y los valores básicos de las nuevas generaciones. Y eso es tanto para las escuelas primarias y secundarias como para aquellas de modalidad de educación especial. Entonces, a partir de mecanismos y dispositivos que en algunos casos fueron más explícitos que en otros, ¿no? Sí, perdón, Gaspar. Me parece también importante que podamos pensar que esta cultura escolar no está tan ajena a lo que es la cultura de la comunidad, ¿sí?, del entorno en el que está esa escuela, de la región en la que está esa escuela. Hay pautas que se comparten. De todos modos, la cultura escolar tiene una peculiaridad, es una cultura peculiar, porque pese a compartir elementos, aspectos
con la cultura de la comunidad, tiene otros que los comparten todas las escuelas, por lo menos del mundo occidental. A cualquier otro país o región que vayamos, vamos a pasar por una escuela y nos vamos a dar cuenta que eso es una escuela, ¿sí? Y cuando entramos, nos vamos a encontrar con salones en los que más o menos hay las mismas cosas y las mismas dinámicas se manejan. Esto es muy interesante porque, como planteabas vos, Delcy Roswell y Justa Espeleta, cuando ellas trabajan el concepto de cultura escolar, lo que hacen es desbrozar esas características comunes que en prácticamente todas las escuelas están, ¿sí? Que después tienen su matiz particular por la región, como decíamos. Eso quería comentar nada más. Claro, y es un tipo de cultura que no se manifiesta solo a través de los contenidos de las materias a enseñar. Aunque esta cuestión de los contenidos es un punto también interesante que podríamos utilizar para comenzar a pensar y para interpelar aspectos de nuestra práctica, aunque no lo hagamos hoy. Y esto se puede notar aún en las veces en que los contenidos se dedicaban a hechos o personajes influyentes de nuestra historia nacional, ¿no? Entonces, ahí podemos notar que la perspectiva o los objetivos de esos contenidos durante mucho tiempo apuntaron a un tipo de cultura, a modelos de pensar la sociedad y el vínculo entre los sujetos bien propio de los modelos europeos, ¿no? Es decir, colonizadores, conquistadores, ¿no? En una búsqueda constante por ganar, por apropiarse de territorios para someter la naturaleza a fines económicos, ¿no? Para sojuzgar a los y las diferentes, para quitarles o para esconder o eliminar las culturas propias, el color de piel, las creencias y religiones, con modos también específicos de concebir, de construir, de habitar la patria y lo nacional, ¿no? Con modos de ser hombre, de ser mujer, de ser niño, de ser niña, cada uno con sus roles, asignando funciones, derechos, deberes dentro de la sociedad. Pero bueno, en eso quizá nos vamos a meter en los otros encuentros, no quería dejar de señalarlo, pero volviendo a estos mecanismos y dispositivos de los que le hablé hace un ratito, Elsie Rowell cuenta además que poco a poco fueron acentuándose algunos rasgos que luego pasaron a ser bien propios de las escuelas y que sugieren la existencia de una cultura escolar única, ¿no? La relación, por ejemplo, de un adulto investido de autoridad frente a un grupo de menores dentro de un espacio cerrado, la reglamentación del tiempo, la selectividad del acceso a los sucesivos escalones del sistema, ¿no? El uso predominante de una lengua hablada y escrita, que estos son rasgos que todavía persisten en nuestras escuelas. Aún así, a pesar de estas constantes de larga duración, como dirían los historiadores, se produjeron y se producen dentro de las escuelas, quizá de manera solapada, aunque a veces no tanto, articulaciones y atravesamientos de lo que ella llama elaboraciones culturales múltiples, donde algunas mantienen la cohesión, otras generan conflicto, algunas son hegemónicas, mientras que otras expresan resistencia. Y esa homogeneidad a veces se torna un poco difusa frente a una heterogeneidad de prácticas y significados que podemos encontrar históricamente en algunas experiencias, sobre todo latinoamericanas, que son las que personalmente a mí me gustan. ¿Podés poner la imagen 3, Ceci? A ver,
Ahí la tenemos. Fíjense, esta frase de Elsie Rowell, que es bien clara, dice: el uso micropolítico de las diferencias culturales para distinguir sujetos, otorgar trato diferencial o regatear derechos, también afecta las trayectorias de los y las estudiantes. Desde esta perspectiva, la escuela deja de ser neutral, se convierte en un espacio político. Al reconocer esta dimensión política, adquiere sentido la tarea de exigir y de construir alternativas educativas. Lo cual me pareció importante de resaltar, porque nos ayuda a pensar que la cultura escolar, al tratarse de una construcción social, histórica y política, es decir, arbitraria y no natural, significa que es posible de ir siendo modificada, aunque no sea, ¿no?, una tarea fácil, ¿no? Efectivamente, podemos pensar que hay algunos aspectos que se modificaron con el tiempo, ¿sí? Otros que estamos esperando que se puedan modificar, que es la transformación que estamos de algún modo anhelando para poder hacer lugar a la propuesta de una escuela democrática para todos, para todas, donde se pueda enseñar y aprender en una convivencia plural. Las pautas que advertimos que se han modificado son las que llamamos, podríamos decir, de etiqueta, aquellas que nos indican, por ejemplo, cómo vamos vestidos a la escuela. Esto se ha modificado mucho, cómo hablamos, cómo nos saludamos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo iba a la escuela de secundaria, hace de esto muchos años, en el siglo pasado, entraba el profesor y había que pararse al lado del banco. Y hasta que el profesor no entraba y se sentaba, no podíamos sentarnos. Y ese saludo era un ritual casi, te diría, solemne, ¿no? Y eso, bueno, estas son las pautas que más a primera vista se han modificado. Sí, sí, incluso para quienes tenemos experiencia en los proyectos de inclusión en las escuelas, fíjate que sucede mucho, por ejemplo, cuando hacen las filas al inicio o al final, ese gran ritual, que hay muchos chicos, muchas chicas que no pueden sostener corporal y subjetivamente esa instancia. Entonces, en lugar de pensar la modificación de ese momento, nos encontramos con que rápidamente te dicen, bueno, que venga la integradora o el acompañante terapéutico más temprano para que lo pueda sostener, o que se quede hasta el final para que pueda terminar con ese momento, ¿no? O sea, en lugar de modificar de alguna manera esa actividad, ¿no? En ese sentido creo que siguen estando y es válido seguir pensando qué otra vuelta se le puede dar, ¿no? Tal cual, porque vos fíjate que lo que vos estás planteando es cómo hacer para que ese niño, esa niña, ese adolescente se adapte a la escuela. Y seguimos sin poder pensar en una escuela que se pueda adecuar a estas nuevas poblaciones estudiantiles que tenemos. Por eso también tenemos que poder pensar que hay pautas que están muy arraigadas y que son más difíciles de visualizar. Por ejemplo, esto que vos estás planteando respecto a los actos escolares, que las alternativas son, como dijiste, o que vaya la integradora, o incluso que entre más tarde, para que entre después que pasó el momento de la ceremonia de la bandera. Son prácticas de una historia de homogeneización que trae la escuela, ¿sí? Y solo las advertimos en estos efectos, pero a veces no podemos pensar cómo afecta a un pleno proceso de inclusión, tal como hoy nos proponen las leyes, los decretos, las recomendaciones, y de esta manera poder pensar las pautas de la cultura escolar, como también se ponen en tensión con pautas que están pensadas para la comunidad, donde estamos pensando en una inclusión social y todavía no podemos pensar
en una inclusión real en la escuela, ¿no? Y tal cual, Ceci. Para continuar un poco con el abordaje de estas primeras nociones, me gustó también compartirles algo de Ángel Pérez Gómez, porque es un escritor en este terreno que también es bastante conocido para nosotros. Y entonces él dice, bueno, en este cruce de culturas que se opera en las escuelas, se provocan tensiones y contrastes. Pero también, dice, se generan aperturas para la construcción de nuevos significados. Entonces dice que participar y vivir una cultura supone reproducirla y reinterpretarla tanto como transformarla. Entonces, todos estos ritos, estas costumbres, estas formas de organizar el espacio y el tiempo del que hablábamos recién, que de alguna manera también son consensos que no son discutidos, son guiones que se dan por sobreentendido, que se reproducen de forma mecánica, que se asumen como imprescindibles y como incuestionables, conviven a la vez con otros rasgos y expresiones culturales que no están reconocidas abiertamente y que por eso mismo pueden llegar a convertirse en posibilidades, digamos, de creación y desarrollo. Yo no sé a quienes están escuchando, pero a mí me pasa que cada vez que repaso la bibliografía existente para esto de cultura escolar, siempre se me aparece mezclado con la noción de formato y también con la de gramática escolar, ¿no? Esta también es una expresión deliberada que elabora bien, que desarrolla bien Flavia Terigi, y que refiere a ese conjunto de reglas que configuran la escuela tal como la conocemos, ¿no? Mediante ordenamientos y regímenes. Y dice ella que fundamenta su éxito en su carácter imperceptible y en su modo de operar automático, ¿no? Por eso la llama también gramática. ¿Qué te parece, Ceci? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo pensaríamos en relación a todo esto la noción de hábitus? Bueno, acabas de traer otro concepto que podríamos decir se articula perfectamente con este de cultura escolar y de formato escolar. ¿Por qué? Porque el hábitus sería ese espacio institucional donde se despliegan los haceres y los decires, ¿sí? Discursivamente también se construye el hábitus. Dice Bourdieu que el campo estructura el hábitus de donde surgen como representaciones sociales. Y estos dos conceptos también nos ayudan a analizar al sujeto en sus prácticas sociales desde dos perspectivas. Este sujeto lo podemos pensar tanto como si fuera un docente, como también si fuera un estudiante. ¿Por qué? Pues decimos, el sujeto está condicionado, es producto del campo, en este caso del campo pedagógico, pero también el sujeto es condicionante y lo produce al campo. Ambos conceptos son interdependientes. Bourdieu dice que el hábitus es un sistema de disposiciones duraderas y transferibles, no intransferibles, y transferibles. Se pueden transferir, se pasan de una generación a otra. Son estructuras que están estructuradas, pero además están predispuestas para funcionar como estructurantes. Esto es como principios generadores de nuevas prácticas. Por lo tanto, el hábitus, si bien tiene una estructura, y esa estructura está, como dice Bourdieu, estructurada, también da la posibilidad de que se produzcan transformaciones en su propia estructura y por lo tanto en las prácticas y en las representaciones, ¿sí? Podríamos decir que de algún modo están reguladas a través de operaciones, ¿sí?
pero también son regulares. Son reguladas y regulares. Acá podríamos decir, se trataría como esto que llamamos acerca de la gramática, ¿sí? Estas reglas tácitas, pero a diferencia de la gramática, pueden ser transformadas, ¿sí? De esta manera, lo singular de estos sujetos que formamos parte de las instituciones y lo social se entraman y dan lugar a una serie de comportamientos asociados, ¿sí? Podríamos decir entonces que hoy el hábitus ya no funciona de esta manera tan estructurado, porque ya las disposiciones que hoy tenemos no son duraderas, tampoco son transferibles por la transformación rápida y brutal que viene sufriendo el sistema educativo. Y esto lo vimos claramente en el momento de la pandemia, donde tuvimos que transformar gran parte del hábitus y que sus reglas ya no nos permitían pensar cómo trabajar en estas nuevas escenas que teníamos, ¿sí? Entonces, si el hábito pierde su capacidad para generar ideas, para generar actitudes, desde algún, entre comillas, sentido común, tenemos que repensar ese hábito y no intentar retomar aquel viejo hábitus del que veníamos, sino cómo construir un nuevo hábitus, ¿sí? Y acá yo traería esto que Freire dice, permitir que ingrese lo inédito viable, ¿sí? Entonces, y desde este lugar Freire habla de una esperanza y un entusiasmo crítico, donde resignificar el hábitus, inventar nuevas palabras para nombrar lo que nos está aconteciendo y también diseñar nuevas estrategias, ¿sí? Eso me parece que es lo que el concepto de hábitus nos permite articular con este concepto de cultura y gramática escolar. Buenísimo, Ceci. Sobre todo porque también nos permite avanzar un poquito más. Y ahora sí, entonces, quisiera compartirles un enfoque de un colega educador chileno, especialista en pedagogías críticas latinoamericanas, como es Fabián Cabaluz, que nos invita a posicionarnos desde este concepto de campo pedagógico, ¿no? En tanto líneas de fuerza, ¿no? Retomando esta cuestión que planteabas vos, Ceci. ¿Querés poner la imagen 4? Este es un concepto que me interesa porque permite analizar nuestras prácticas y nuestras esferas de acción, como vamos a ver ahora en esta imagen, articulada con y atravesada por varios campos sociales, ¿no? Y los culturales, políticos, los económicos, etcétera, posibilitando así una comprensión más compleja, dice Fabián Cabaluz, un espacio al que no plantea como neutro en el sentido político y de intereses, sino más bien de conflicto y de luchas internas, discursiva y materialmente hablando, ¿no? Ya que ahí se ponen de manifiesto las contradicciones, los disensos, los desacuerdos y estas relaciones asimétricas de poder. Y esto es importante porque podemos trasladarlos a los niveles tanto institucionales como a lo que podría suceder dentro de las aulas o entre nosotros, digamos, los y las docentes respecto a los contenidos y las prácticas de enseñanza también, o al vínculo con la comunidad en donde esa escuela está situada. Y en este sentido es que las distintas correlaciones de fuerza entre los actores y las actoras que habitan las escuelas producen discursos y prácticas pedagógicas que pueden invisibilizar, digamos, ¿no? Marginar y silenciar a otros y otras.
como también pueden esos mismos discursos convertirse en habilitadores de prácticas transformadoras, democráticas y también inclusivas, ¿no? Y entonces nos propone Fabián Cabaluz asumir con responsabilidad ético-política esa lucha pedagógica, favoreciendo así cambios y modificaciones en aquellos formatos establecidos al interior de las instituciones. Nos compartí la imagen 5, Ceci. Fíjense, dice textualmente, ¿no? Dice, es necesario asumir una práctica política de ruptura y apertura para desde ahí reorientar intereses, preocupaciones y prioridades. Y para esto creo que es necesario al interior del campo pedagógico crear, fortalecer y multiplicar espacios educativos propios. Generar mecanismos de circulación de saberes y experiencias, ¿no? Construir formas otras de producir y socializar nuestro conocimiento, y en dicho camino, dice, debemos velar por no reproducir lógicas competitivas, acomodaticias y elitistas. ¿Qué te parece este concepto, Ceci? Sí, es muy audaz. Me encanta lo que plantea Fabián Cabaluz, porque es muy elocuente también, ¿sí? Sabemos que estas lógicas acomodaticias y elitistas, también competitivas, porque también lo son, competitivas, de algún modo implican implícitamente una propuesta meritocrática de educación que generalmente, al menos en nuestro país, viene de la mano de los movimientos más reaccionarios aliados con la derecha elitista, ¿sí? Por tanto, el esfuerzo que requieren las propuestas de una educación plural, que sea para todas y para todos en serio, que sea democrática, más justa, más equitativa, es también una lucha de sentidos y de posicionamientos, no solo en lo didáctico pedagógico, ahí tienen que hacer efecto, pero también cuando decimos que la educación es un acto político, estamos diciendo que tomamos esas decisiones porque las elegimos como modo de estar en la comunidad, en nuestra vida, no solo adentro de la escuela, ¿sí? Y las críticas que hemos escuchado muchas veces que se vienen haciendo a cualquier propuesta de transformación de la escuela secundaria me recuerdan muchísimo a estas lógicas que señala Cabaluz, aunque a veces suelen disfrazarse de cierto progresismo, ¿sí? Pero lo que está implícito es justamente esto que él señala. Bien, sí, coincido con lo que planteás. Creo que hasta acá estaríamos como para cerrar este primer encuentro, ¿no? También recuerdo aquella pregunta que señalaste vos en la presentación nuestra acerca de cómo pensar cambios aun cuando las condiciones parecen indicar que no fueran posibles. Y entonces me parece haber dejado planteado hoy, ¿no? Haber podido hacer fuerza en esto de la voluntad y también en la responsabilidad ético y política que debemos asumir en tanto docentes, ¿no? También para los directivos y las directivas, equipos técnicos, la gente de supervisión, de asumir una actitud reflexiva y crítica, sobre todo para generar cambios y transformaciones en estos formatos, ¿no? De estas perspectivas dentro de las escuelas y con las comunidades, recuperando sus propias expresiones culturales, si es que queremos lograr
esta educación democrática para todos y todas, situada, basada en la convivencialidad y en construcción colaborativa entre las escuelas secundarias y las de modalidad especial. Ceci, si querés ir cerrando. Como cierre, yo te diría, Gaspar, y le diría a la gente de la actualización con la que estamos compartiendo estas clases, que el desafío hoy sería tomar estos argumentos que estamos planteando para la transformación de la escuela con el objetivo de, como dice Sandra Carli, revisitar la escuela y nuestras prácticas. Y en este revisitar es ir de visita mirando con otros ojos para ver otras cosas. Bueno, buenísimo. Invito también a que vayan a ver unos videos que vamos a anexar a esta clase de Pablo Pinó y de unos encuentros acerca de Paulo Freire y la educación popular. Así que ahí también vamos a poner en la plataforma la actividad, digamos, que corresponde a este primer encuentro. Así que, Ceci, muchas gracias por compartir este primer encuentro del módulo 2. Gracias a vos. Y nos seguimos viendo en los foros y en la plataforma. Buenas noches.